Les explotó en la jeta. Morena desenmascara al guachicolero Rufo, que se lleva entre las patas al PRIAN. No lo van a creer. En una conferencia encabezada por el diputado Arturo Ávila de Morena, se celebraron los históricos resultados de seguridad de la presidenta Sheinbaum, destacando la reducción de homicidios. Sin embargo, el foco de la paliza fue frontal contra el narcopan y el exgobernador Ernesto Rufo, a quien señaló como el principal guachicolero fiscal del país, acusado de un daño al erario por 4.600 millones de pesos, cifra con la que se podrían financiar más de 2 millones de becas. Los legisladores morenistas arremetieron contra la hipocresía del narcoprián, señalando que mientras ellos ladraban guachicoleros y narcos contra la 4T, el panista Rufo operaba una red de contrabando de combustible, con vínculos con el cártel de los Arellano Félix y el gobierno del narco expresidente Felipe Calderón. Ávila calificó al PAN como un narcopartido y defendió la detención de Rufo, asegurando que la justicia no es selectiva y que, al igual que con los casos de Segalmex, en el que ya se ha recuperado el dinero y encarcelado a los culpables, su gobierno persigue a los delincuentes sin importar su filiación política, a diferencia de la narcooposición que solo busca cortinas de humo. Veamos enseguida cómo los macprianarcos y su gobernadrón narcoguachicolero Rufo son masacrados por Arturo Ávila por acusar a Morena de lo que ellos son, cómo les ordenan sus narcoperritas de Trump, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Gracias a todas y a todos los medios de comunicación por acompañarnos el día de hoy. Por supuesto, a la gente del canal del Congreso que nos acompaña, a las personas de comunicación, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, y especialmente a mis compañeras diputadas federales y a mi querido Gabriel García, quien hoy nos ayuda coordinando los trabajos de la Comisión Permanente de las y los diputados. El día de hoy es un día en donde hay buenas noticias porque el Gobierno de México reporta que hubo 21 homicidios dolosos el pasado 21 de julio, la cifra más baja en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. 18 estados no registraron casos durante esa jornada y esto sigue abonando a los resultados que está dando nuestro gobierno en materia de seguridad. Casi ya un 50% de reducción de homicidios dolosos en todos los delitos, en todos absolutamente una reducción considerable de los delitos de alto impacto. Por supuesto, una reducción considerable que reportan las agencias del gobierno de Estados Unidos en la incautación del fentanilo, en las muertes a causa del fentanilo, el mayor número de detenidos, la mayor desarticulación de laboratorios de metanfetaminas, y pues eso confirma que el gobierno de la transformación desde 2018 hasta esta fecha está dando resultados con su estrategia de seguridad. Una estrategia de seguridad basada en 4 ejes estratégicos. El primero es atención a las causas, el segundo tiene que ver con el fortalecimiento de la Guardia Nacional, el tercero tiene que ver con la profundización de herramientas en materia de inteligencia y finalmente la coordinación que se tiene hoy con las fiscalías de los estados en nuestro país. Pero el día de hoy no es el único tema del que les queremos hablar. Todas y todos ustedes saben de un caso muy importante que tiene que ver ni más ni menos que con el primer gobernador del Partido Acción Nacional, con uno de los militantes distinguidos del Partido Acción Nacional, que tiene que ver con un miembro del Consejo Consultivo del nuevo partido Somos México, que nos acabamos de enterar, bueno, muchos ya lo sabían seguramente, que es ni más ni menos que el principal, en términos coloquiales, guachicolero de este país. Se calculan 4.600 millones de pesos de daño al erario público. 4.600 millones, a ver, para que se entienda, con esos 4.600 millones de pesos se podrían dar más de 2 millones de becas Rita Cetina a niñas y a niños de primaria y de secundaria. Pero no solamente eso, esta investigación, porque por ahí salen los defensores de la corrupción, y me refiero a Jorge Romero, me refiero a los priistas, me refiero a los que han salido a defender, los panistas, a este personaje. Por ahí dicen que es una cortina de humo. ¿Perdón? ¿Cortina de humo una investigación de más de un año? ¿Cortina de humo una investigación en donde participó el SAT, la Fiscalía General de la República, la UIF, en donde incluso es un tema de interés y de investigación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro? ¿De qué hablan?
Bueno, pues es que está en la esencia, en la naturaleza de los panistas, defender, como lo han hecho siempre, no solamente a los narcotraficantes. Está en la naturaleza del PAN defender también a los evasores de impuestos en la modalidad del contrabando y la evasión fiscal de combustible. Un tema que me parece importante porque, como yo lo mencioné, pues vimos a Jorge Triana diciendo que era una persecución política, a Felipe Calderón, que por cierto en el pasado hacía señalamientos del propio Rufo, también defendiéndolo, pues que ya se quitaron la máscara. Pues ha sido el presidente que no solamente se robó una elección, el presidente que también se asoció con el crimen organizado. Todo el mundo lo sabe, que eran socios del cártel de Sinaloa. Vimos también a Vicente Fox, que siempre está desorientado, haciendo acusaciones y respaldando a este personaje. Y vimos también a otros personajes como Juan Carlos Romero, como Acosta Naranjo, bueno, ni qué esperar de Acosta Naranjo, y a la propia López Rabadán, defendiendo a este personaje. ¿Qué es importante? Importante decir que el 16 de julio este personaje es señalado por contrabando y delincuencia organizada de combustible. La empresa de la que él es socio mayoritario, ojo, no el 1%, como dijo Jorge Romero en una entrevista, socio mayoritario, ¿no? Está relacionada con la entrada ilegal de 15 millones de litros de hidrocarburo. Por cierto, 2 en este gran operativo que ustedes recordarán en Coahuila, en donde había ferrotanques, 129 ferrotanques que prefirieron dejar abandonados. También esta empresa, hoy en un artículo interesante de El País, dice muy claro que este argumento que ha utilizado el abogado Gómez Montt, que también era parte del gabinete de Felipe Calderón, de que no había conocimiento, es falso. Porque en la empresa importadora, uno de los que aparecen en la escritura de la empresa de Rufo fue designado comisario. Hay un vínculo directo, inevitable, imparable. 30% de las acciones, 7 órdenes de aprehensión, porque también por ahí decían, es que nomás se le está persiguiendo a él, falso. Y hay mucho más, una veintena de personas involucradas, entre ellos agentes aduanales. Se decía que era una bomba de humo, una cortina de humo, 1 año el proceso de investigación. Y algunos datos que parecen también relevantes e importantes. No hay que olvidar que Ingemar subdeclaró importaciones y detectó 80 cuentas puente. 80 cuentas puente para llevar a cabo este proceso de evasión fiscal. Transferencias por $1,000 millones. $1,000 millones. El combustible ilegal se distribuía de forma ferroviaria y claro que no podemos dejar de mencionar que este personaje estaba vinculado, señalado por periodistas muy importantes como García Ornelas, por sus vínculos con el crecimiento de los cárteles de Arellano Félix durante su gubernatura. Siempre rodeado de señalamientos, de pactos del PAN con el PRI para favorecer el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y por cierto, tampoco olvidar que ahí sucedió durante su mandato el muy lamentable asesinato ruin de Luis Donaldo Colosio. La propia Anabel Hernández, que es la periodista favorita del Partido Acción Nacional y de la Comentocracia, lo vinculaba a este personaje, ni más ni menos, con los Arellano Félix. En 1999 fue ubicado en una lista de presuntos vinculados con el cártel de Tijuana y Felipe Calderón, que ahora lo defiende, afirmó en un tuit que Rufo y su hermano habrían entregado Baja California al grupo delictivo liderado por los hermanos Arellano Félix. Por eso sorprende mucho que estos cínicos de la oposición, estos hipócritas, hoy traten de modificar la narrativa que los involucra no solamente como un narcopartido, no solamente como un partido al frente del cártel inmobiliario, el mayor esquema de corrupción que tiene carpetas de investigación en la alcaldía Benito Juárez, mientras él era alcalde de esa demarcación, sino que también ahora sabemos que quienes hablaban del huachicol fiscal, que quienes nos querían relacionar con el huachicol fiscal, eran ni más ni menos que los reyes del huachicol fiscal. El PAN no solamente es sinónimo de corrupción, no solamente es sinónimo de hipocresía, no solamente es sinónimo de narcotráfico, no solamente es sinónimo de esquemas de corrupción inmobiliaria, hoy el PAN es sinónimo también del huachicol fiscal, con un daño terrible a nuestro país. Ese es el mensaje que queríamos dar, acompañados de los resultados que nuestro gobierno está dando.
como nunca. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.